Los efectos ocasionados por la pandemia COVID-19 siguen afectando al mundo, no solo en materia de salud, sino también en la economía. México vive un momento sumamente complicado en esta materia. Cerró el año anterior con la inflación más alta en 20 años y según los especialistas estamos ante una nueva recesión económica. Hoy hablaremos de este tema con el empresario saltillense Jorge Erdmann. Estamos a punto de concluir el primer mes del 2022. ¿Qué podríamos esperar para México? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, vienen épocas complicadas. México trae un desgaste de los últimos 3 o 4 años que pues prácticamente va a empezar a ser crisis a lo largo del 2022. Tiene un desgaste en la parte económica, un serio desgaste por prácticamente todas las políticas que se han ido tomando. Ya empieza a ser evidente el último semestre del año pasado que se esperaba una recuperación y aparte que las condiciones de la recuperación estaban puestas, todo el mundo, prácticamente la mayoría de los países con los que nos podemos comparar o con los que tenemos cierta relación, superaron el tema de la pandemia, la caída del 2020, lo superaron en el 2021. Y nosotros no, nosotros nos quedamos pues a mitad del camino prácticamente. Pero esto es por tendencias que vienen previas a la propia pandemia, que ahorita van a empezar a ser cada vez más críticas y van a empezar a sentir más duro en los bolsillos de la población y de las personas. Bajo esta óptica, ¿esperamos más inflación? El año pasado lo cerramos con un 7.36, la séptima más alta a nivel mundial. No hay condiciones realmente para decir que la inflación va a bajar. Puede haber dos efectos, que la inflación a nivel internacional se mantenga, lo cual nos va a llevar a la misma inflación que se está viviendo por las mismas causas o por causas similares. Aquí recordando que México es una economía abierta, nos guste o no, tenemos comercio y buena parte de lo que consumimos las personas de a pie viene del exterior. Y si fuera una disminución en lo que es la inflación a nivel mundial, muy probablemente tengamos que tomar ciertas medidas a nivel nacional que lleven a generar ahora sí una inflación interna. Entonces todavía estamos en un largo camino para empezar a moderar la inflación y hay muchas cosas que pueden suceder. La realidad es que en estos últimos 3 años lo que se ha visto es una gran incertidumbre y no hay una constante que podamos decir las cosas van a suceder de tal o cual forma. Las expectativas de diferentes analistas, de empresarios, del propio gobierno, de los propios organismos internacionales inclusive han tenido que ir moderándose y cambiando porque las condiciones a nivel internacional y nacional han ido cambiando por caminos que no se esperaba pues, la mayoría de la gente. Entonces yo no veo un escenario en donde podamos cantar victoria y decir que la inflación realmente va a bajar por lo menos antes de que termine este año. ¿No ves viable esta promesa presidencial en donde pueda bajar la gasolina, el diésel, la energía eléctrica? No, la realidad es que son palabras que como viene siendo una tendencia se habla sin un sustento real, sin un sustento económico, se prometen cosas que hoy por hoy sabemos que no son factibles, pero aparte que ya la historia del propio gobierno que estamos viviendo nos dicen claramente no solamente que no son factibles, sino que te van a prometer cosas que no son cumplibles. Ok. Estados Unidos creció el 5.7% el año pasado y para el presente año se estima que Panamá, República Dominicana, El Salvador y Perú sean los países latinoamericanos con mayor crecimiento. ¿Qué estamos haciendo mal nosotros? ¿Por qué nos estamos quedando atrás? Bueno, aquí sí quisiera mencionar que justo apenas hace un par de días salió la noticia del crecimiento del cuarto trimestre en Estados Unidos y rebasó los 6 puntos. Ya es un hecho de que Estados Unidos creció en 2021 más del 6%. Si vemos la caída que tuvo Estados Unidos en el 2020, está superando con creces el crecimiento. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo?
pues básicamente no estamos invirtiendo en el futuro, y en inversiones de diferentes maneras. En este gobierno lo primero que hicimos fue romper la confianza del inversionista. La caída en inversión es histórica. Estamos prácticamente en el 17% del PIB, lo cual es muy bajo. Se habla que para la inversión de capital estoy hablando, tenemos que tener por lo menos un 25% para el crecimiento que desearíamos. Pero hay un factor adicional, no estamos invirtiendo en capital humano tampoco. Vemos cómo el tema de educación está sumamente dañado. Durante la pandemia el tema de educación fue muy lastimado, pero aparte el ataque directo a lo que son las estructuras de conocimiento, de desarrollo, de capital intelectual, que sabemos que hoy por hoy, más que lo que es capital físico, activos de fierros, de todo esto que uno puede tocar, se queda muy pequeño comparado con el valor del conocimiento y la tecnología. Las grandes empresas hoy por hoy son empresas de tecnología. Los grandes desarrollos, los grandes generadores de valor son necesariamente ligados al conocimiento, y nosotros lo estamos destruyendo. ¿Consideras que al presidente le importa la economía? Y es que en su agenda parece haber solo temas políticos, pero no económicos. Bueno, hay que reconocer que el presidente es un ignorante en la parte económica. Y él llegó no solamente por el tema político, sino que su agenda siempre fue política. Él lo dijo desde el principio, él habló de separar el poder político del poder económico. Nosotros no vemos que el poder económico haya cambiado. Los millonarios de siempre siguen siendo los millonarios de siempre, y muy probablemente estos grandes nombres que están muy ligados a los negocios de gobierno pues sigan siendo los mismos, y muy probablemente salgan con un capital mucho mayor de este gobierno. Entonces realmente lo que ha hecho él ha acaparado la parte política, ha seguido beneficiando esto, lo que se llama el capitalismo de cuates. Podemos decir que más que capitalismo de cuates es el capitalismo en donde vivimos, en donde no hay un suelo parejo. Históricamente en México, uno de los grandes retrocesos que tenemos, o de las cosas que nos mantienen atrás, es que no hay una equidad de oportunidades. Y esto se ve tan sencillo como que las grandes empresas, los grandes empresarios, están necesariamente ligados con negocios con el gobierno. La infraestructura, más bien el medio ambiente empresarial es solamente o es altamente provechoso si tienes ese enlace con el gobierno. Entonces, no podemos decir que él haya realmente separado lo político de lo económico. No hay cambio en ese sentido, pero sí lo que vemos que quiere dominar al 100% por la parte política la realidad económica del país, y esto no es factible. Históricamente sabemos, porque nos lo ha demostrado, ahora sí que desde los ejercicios de la Unión Soviética, de la mayoría de los países que han querido dominar de una forma política la parte económica, que tarde o temprano la realidad te alcanza y terminas en una crisis, empobreciendo a la población, reduciendo la capacidad de dar bienestar a tu población a través de esto que se está viviendo en México, que es la dominación política, tener el control, ahora sí que como diríamos a nivel maquiavélico, de lo que es la nación. Otro tema del presidente que ha tenido como prioridad es la reforma eléctrica. ¿Qué opinión tienes de esta iniciativa? Bueno, la reforma eléctrica no es otra cosa más que una forma de adquirir poder político. A ver, todo lo que hacemos como seres humanos requiere energía. Vivas en el nivel que vivas, en el país que vivas, consumes energía constantemente. En los niveles más bajos a nivel mundial, lo menos que consumirás será carbón o leña para cocinar alimentos que te permitan a ti como ser humano tener energía. Pero en una sociedad moderna tenemos un consumo de energía constante, basado en
pues todo lo que hacemos, desde los aparatos electrónicos con los cuales convivimos día con día, la iluminación, el calentamiento o el enfriamiento de los espacios, la construcción, toda nuestra vida está ligada con energía. La iniciativa que trae a ver, aquí no nos confundamos, esta iniciativa es una iniciativa de ideología política, para tener un control político, como es la agenda y ha sido la agenda del presidente, sobre lo que es la nación. Podríamos, y no dudo que haya gente que esté a favor de una fuerza del Estado, en donde el Estado tenga la capacidad de dominar sobre un factor, el factor más importante de lo que es la productividad de una nación. Entendido la productividad como un amplio espectro. ¿A qué quiero decir? No nada más de la productividad de las empresas, sino también de la productividad de las personas que les permiten superarse y vivir mejor. Cuando tú dominas la energía, prácticamente dominas toda la actividad humana. Y lo que quiere hacer aquí el presidente es dominar toda la actividad humana. Pero aquí lo curioso, y hay que reconocer, que él también ha dañado seriamente las estructuras institucionales del Estado. Entonces dices, a ver, él quiere darle esta capacidad de control y de rectoría al Estado sobre la parte energética. Uno pensaría que es para fortalecer al Estado, pero no tiene una contraparte con el daño que le ha generado el propio Estado. Y al hacer esto, lo primero que piensas es que más bien está pensando en un dominio personal. De esta forma, pues hablas ya entonces de una actitud autocrática donde él pueda, a través de lo que es el dominio de la energía, discrecionalmente favorecer o castigar. ¿Y cómo se llama eso? Pues básicamente un Estado autocrático, ¿no? ¿Qué imagen le estamos dando al inversionista extranjero? A ver, aquí parte de la cosa, y esto no es un problema de este gobierno, es un problema de muchos gobiernos y que hemos vivido, que creímos que lo estábamos superando, es el que cada vez que tú cambias las reglas del juego en un mundo como el que estamos viviendo, pues quien no está aquí tiene que recalcular toda su acción aquí. O sea, en pocas palabras, el inversionista extranjero llega con ciertas reglas, tú le cambias las reglas del juego de una forma discrecional, lo que va a decir es, esta nación, este país, esta población no es confiable. Entonces la imagen que le estamos dando es de un país no confiable. Los países desarrollados son desarrollados porque han mantenido ciertas políticas durante mucho tiempo y han ido haciendo pequeños ajustes. Las políticas se van ajustando poco a poco. Vemos que cuando un país desarrollado, el caso del Brexit, de Inglaterra, da un cambio de timón tan serio como lo está dando, aún siendo desarrollado tiene una gran pérdida. Cuando estás en vías de desarrollo y dependes de inversión extranjera, dependes de que venga el extranjero a invertir, pues se vuelve mucho más crítico el tema. En pocas palabras, pues estamos perdiendo confianza. En México no tenemos, hablábamos de inversión, en México no tenemos la capacidad por nosotros mismos de invertir lo que requerimos para crecer lo que requerimos como país, para dar el bienestar del cual muchos pregonan. Al fin del día, los presidentes, desde que me acuerdo, hablan de dar bienestar, de procurar bienestar a la población, y esto es únicamente a través de dar los medios productivos para que cada quien pueda llegar hasta donde pueda llegar. Y bueno, es una imagen muy triste la que damos, porque lo que estamos dañando es la capacidad de hacernos de estos medios productivos para subir el nivel de bienestar de la población. En tu opinión, ¿este sexenio está perdiendo en materia económica, de seguridad y de salud? En mi opinión, este sexenio está perdiendo en prácticamente todos los aspectos. Yo no puedo ver un solo indicador hoy por hoy en donde hayamos tenido, deja un éxito, que hayamos mantenido. Estamos hablando en general de los indicadores
que son importantes, no para el presidente y un pequeño grupo. Y aquí es importante, la retórica del presidente nos sigue diciendo que hay un gran grupo de población que lo apoya. No nos equivoquemos, las encuestas de opinión no necesariamente quieren decir que haya este gran grupo de población que lo apoya y que no necesariamente volverían a votar por él. Al fin del día, el presidente, quien directamente votó por él en las elecciones del 2018, es un porcentaje de población ligeramente arriba del 50%, con una promesa que no se cumplió. Pero las elecciones subsecuentes hemos visto cómo ese porcentaje se ha ido reduciendo significativamente. Hoy por hoy la mayoría de los mexicanos no salen o no son movidos por esta presidencia. Y esto es reflejo de que en lo que nos importa a los mexicanos, pues no hay señales de éxito. A ver, en seguridad, en salud, en bienestar, en trabajo, en economía, en violencia, ¿en qué? La pregunta más bien es, ¿qué indicador te dice que estamos bien? Uno. Yo pregunto, denme uno. Ahorita que mencionas las encuestas, hace poco hiciste un análisis sobre la revocación del mandato, viendo desde tu punto de vista como un circo, más que como un ejercicio democrático. ¿Qué puede perder México o los mexicanos? ¿Qué podemos perder o ganar con esta revocación del mandato? Mira, aquí hay dos cosas. Lo primero que tenemos que poner en cintura es: debemos de dejar de desperdiciar los recursos de México. La revocación de mandato, dado que no tienes una mayoría de mexicanos que la esté pidiendo, con todo y lo mal que van las cosas, creo que queda muy claro que no es un clamor popular. No estás hablando de que hay 50 millones de personas pidiendo la revocación de mandato. Es tirar dinero a la basura. Este gobierno no le interesa, no le importa desperdiciar cualquier cantidad de dinero con tal de ganar poder político. Entonces, cuando hablamos de la revocación de mandato, tenemos que quitarnos de la cabeza la idea de que es un tema de democracia participativa. Al presidente este tema no le interesa que sea democracia participativa. Es una forma de mantener lo que platicábamos, cierta vigencia política, de poder cantar una victoria, aunque no lo sea, en muchos sentidos. Primero, está dañando fuertemente al INE. Hemos visto el ataque constante contra el INE, en muchos sentidos, contra los consejeros electorales. Gracias a Dios, hasta ahorita pareciera que el INE ha resistido, pero no sabemos cuánto más podrá resistir, porque el ataque es impresionantemente fuerte. Lo otro que podemos perder es que la persona del presidente sigue dividiéndonos y polarizando. Y aquí hay otra realidad. Ningún país sale adelante, ningún país se desarrolla, ningún país mejora las condiciones de sus personas, de su población, si no trabaja con un camino común, si no en su mayoría generamos un camino común. Esto no es otra cosa más que este esfuerzo para dividirnos, porque el presidente y su idea de poder, porque ni siquiera es de gobierno, ganan al tener esta división, al crear esta división. Por eso lo vemos constantemente dividiendo. Entonces, la revocación de mandato no es otra cosa más que otro ejercicio para dividirnos, para confrontarnos, para seguir manejando la agenda, independientemente de los costos que tenga. Con buena parte de las acciones de gobierno, e incluyo a la revocación de mandato, México ya perdió. Los mexicanos ya perdimos recursos, unidad, camino común, instituciones,
ya perdimos. Aquí la pregunta no es qué podemos perder, sino cómo perder lo menos posible. Ahorita ya no estamos en un punto como mexicanos y como nación en donde estemos buscando no perder. La realidad es que es evidente con los indicadores que platicábamos que México ya perdió con este gobierno. La pregunta es cómo perdemos lo menos posible. Los efectos de las decisiones actuales, ¿por cuánto tiempo podrían afectar a nuestro país? A ver, es un hecho que tenemos un sexenio perdido. Yo en lo personal calculo que para reconstruir lo que se ha destruido, obviamente buscando que sea mejor de lo que veníamos, tomará por lo menos 1 o 2 décadas. Yo creo que este gobierno, y aquí también quiero mencionar algo, este gobierno como ha destruido, también es una gran oportunidad para México y para nosotros, la sociedad mexicana, y esto es importante decirlo. A ver, este gobierno vino a romper estructuras que no estaban bien, por eso llegó. No mejoró nada, no está mejorando, pero esta destrucción, si los ciudadanos y la sociedad mexicana la tomamos y construimos lo que estamos buscando, volvemos a lo mismo, en unidad, con una meta común, con una visión común de país. Si nos unimos en lo esencial, en lo más importante, no en los detallitos, sino en qué país queremos en lo esencial, nos va a tomar por lo menos 10, 15 años en reconstruirlo. Como ejemplo, podemos tener lo que sucedió a partir del 76 o del 80, en donde literalmente tomó 15 años salir de las crisis que se generaron en la década de los 70s y principios de los 80s y tener ya una estabilidad, una cierta estabilidad. Y estas crisis llevaron, por supuesto, una serie de reconstrucciones importantes, como fue reconstruir el sistema político, reconstruir un sistema económico que fue diferente a lo que veníamos. Pero estamos hablando que muy probablemente a los que tenemos más de 50 años ya no nos toque construirlo, va a ser a las siguientes generaciones. Y aquí con esto lo que quiero dejar es, a ver, tenemos el gran reto nosotros, los que ahorita podemos hacer algo, de dejarle las mejores condiciones a las generaciones que vienen. Son estos muchachos, los millennials y los post-millennials, las condiciones para que puedan reconstruir un México verdadero. Y aquí viene una parte de la tragedia que hablamos también. La educación primaria y la educación secundaria está en una situación crítica. Y no necesariamente es por ahorita, pero la pandemia vino a pegarle, la falta de apoyo vino a pegarle, no hay planes concretos. Y sí, ellos son los que les va a tocar reconstruir y ojalá y podamos pasar el mensaje y darles las bases para que la reconstrucción de México sea esa reconstrucción en donde ellos mismos van a ser beneficiados. Muy bien. ¿Qué debemos hacer para enfrentar este momento y proteger nuestra microeconomía? Es una pregunta muy complicada porque no nos podemos aislar como personas o como familias. Aquí lo primero es, tenemos que ser muy conscientes del valor de las cosas. Venimos efectivamente de épocas en donde el valor de las cosas no necesariamente corresponde al precio de las cosas. Y hemos perdido valores básicos. Esto me queda claro que no es de ahorita, es uno de hecho de las retóricas que se manejan en el gobierno actual, esta cierta pérdida de valor, pero también hay que reconocer que parte de esto es parte del mundo moderno, la interacción virtual, la interacción con aparatos electrónicos, esta nueva vida y forma de trabajo. Entonces, número uno, tenemos que darle el justo valor a las cosas para que lo que nosotros ejerzamos en lo personal como gasto, como ingreso, lo que podamos invertir como personas, y lo hablo a todos niveles, porque en todos los niveles de economía tienes gasto y tienes cierta capacidad de meterle un poco de dinero a algo que quieres desarrollar, hacer. En México nos enseñan a obedecer, no necesariamente a razonar.
sino en lo personal. Las crisis son las que te dan esa nueva vida, esa nueva forma o esa nueva motivación para lograr grandes cosas. Y aquí también hay una última cosa que quiero mencionar. Dentro de darle el justo valor a las cosas, es importante que como personas y como familias veamos el éxito en lo que nosotros podemos lograr. En pocas palabras, que tengamos un gran orgullo de lo que nosotros vamos logrando. Una de las grandes tragedias de la vida moderna es que el éxito lo medimos muy fácilmente con las cosas que están afuera de nosotros y que no necesariamente podemos controlar. Y esto nos lleva a mucha de la pérdida de valor que tenemos, sí, lo que nos lleva a invertir, a gastar en cosas que no generan valor y por lo tanto que no nos permiten hacer esta innovación y esta nueva forma de pensar. Ahora, yo lo estoy diciendo muy idealista, pero para aterrizarlo un poquito a la realidad es: gasta en lo que te genera bienestar, no necesariamente en lo que quieras en el momento. Invierte lo que puedas invertir en lo que te vaya a ayudar a mejor vivir mañana. Cuida tu gasto, cuida tu ingreso y sé una persona proactiva. Estés empleado, seas empresario, estés desempleado, sé proactivo. Busca las formas, busca los medios, innova, aviéntate a innovar y a cambiar las cosas. Te agradecemos mucho, Jorge, esta entrevista para Sucesos Coahuila. Gracias a ustedes y a sus órdenes. Gracias.